Bueno, continuamos nuestro trabajo en esta tarde y vamos ahora a analizar un caso puntual sobre la automatización del trabajo en Argentina con enfoque regional. Para este trabajo vamos a tener a Paula Nauri Ñac. ¿Está bien? Nair Ñac. Nair Ñac. Y Ernesto Connor. Paula es máster en Política, Gestión de Ciencias y Tecnología de la UBA, licenciada en Sistemas de Información de la Universidad de El Salvador. Además realizó estudios en la UNAM, donde se graduó como técnica de investigación socioeconómica. Dirigió y participó en proyectos de investigación en temas de economía, de la innovación, políticas públicas en ciencia y tecnología, impactos de las tecnologías de la información y la comunicación para organismos como el BID, ONUDID, IDRC, etc. Se desempeñó en CONICET como coordinadora de la Dirección de Informática en diversos proyectos para la gestión y evaluación de procesos científicos y tecnológicos. Y desde el 2016 es directora nacional de Planificación Sectorial, dependiente de la Subsecretaría de Programación Microeconómica del Ministerio de Hacienda de la Nación. Ernesto Alejandro O'Connor es asesor de presidencia y directorio del Banco de la Nación Argentina 2017. Fue subsecretario de Planificación Económica Sectorial y Regional del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación 2016-2017. Es profesor de Crecimiento y Desarrollo Económico, director de la Maestría en Economía Aplicada. Es doctor en Economía de la UCA, posgrado en Economía Instituto Torcuato Di Tella y licenciado en Economía de la UBA. Es consultor económico especializado en macroeconomía, finanzas públicas, desarrollo regional y sectorial. Fue consultor internacional de la FAO en Desarrollo Económico Regional Productivo, donde ha realizado estudios de especialización y trabajo de investigación. Fue consultor del BID, Banco Mundial y el PNUD. Ha sido asesor de Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación. 2001 fue economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Economista jefe del DPA Consultores e investigador de la Fundación Mediterránea. Entonces, con ustedes, Paula y Ernesto. Bueno, les voy a comentar de una manera lo más sintética que pueda un trabajo que hicimos el año pasado. A raíz de la presentación que hizo el Banco Mundial a principios de 2016 de un trabajo que se llamó Dividendos Digitales, donde calculaban el riesgo de automatización para varios países de América Latina y para Argentina. Entonces, bueno, eso motivó un trabajo que hicimos desde la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, que ahora les voy a comentar algunos de los principales resultados. Y después, obviamente, en este trabajo, digamos, este fue el puntapié inicial y todo este año seguimos trabajando esta problemática. Como para poner un poco en contexto, a ver, esto no sé si lo paso yo. Si no le avisás y te va a pasar. A ver, espera que lo tiene que poner. Ahí va. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, como estructura del mercado laboral, en realidad hay varios fenómenos que lo afectan y que determinan... ¡Epa! Se me fue. ¿Lo paso yo desde acá? Como quieras, no te sientas más cómoda. Ahí. Estas dos las paso rápido, son definiciones que después les quedan sobre qué es la población económicamente activa, cómo se calculan, digamos, desde nuestra mirada del Ministerio de la Gestión Pública. Obviamente todos estos indicadores y construcciones socioeconómicas son muy importantes. Son el resumen de fenómenos sociales que nos van marcando un poco qué está pasando en el día a día y por eso es tan relevante. Pero lo más importante que acá les quería mostrar, no, mejor pasame vos, dale. Acá, por ejemplo, esta es la tendencia, no sé si
si se alcanza a ver, empieza en el año 1980 y son las proyecciones para hasta el 2050 de la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, separado en lo que es el fenómeno urbano y rural. Y lo que vemos es una clara tendencia a la baja, quiere decir que se está contrayendo la cantidad de gente que va a trabajar, ¿sí? Esta es la gente que va a motorizar el crecimiento del desarrollo, son los que aportan su trabajo, y lo que vemos es una contracción y una proyección, digamos, de continua contracción, ¿sí? Especialmente en lo que es el ámbito rural. Y esta población, la población de un país es el resultado de distintos fenómenos, ¿sí? Es el resultado de una población inicial en un momento del tiempo, de los nacimientos, de la gente que inmigra a ese país, y obviamente que se van restando en esa población las defunciones y las emigraciones. Y en estos 4 componentes que determinan la población total de un país, de una región, están pasando cosas muy significativas en los últimos años, en las últimas décadas, que obviamente afectan esa población total y que por supuesto afectan esa población económicamente activa, que es nuestra fuerza de trabajo. Y acá voy a detenerme solamente en algunos aspectos muy cortitos. Pasamos. Por ejemplo, esta que es la tasa de crecimiento de la población media anual de Argentina, es esta. Ahí tienen los valores y vemos cómo va bajando, cómo va cayendo a lo largo de las distintas décadas. Ahí vamos pasando. Esta es la composición de las migraciones que recibe el país, donde vemos el origen de las inmigraciones, ¿sí? Donde tenemos un componente muy fuerte de los países de América Latina, que vienen a Argentina y que aportan obviamente sus conocimientos, su capital humano, y que pasan a ser parte de esta población económicamente activa. Esto es muy determinante de la disponibilidad que vamos a tener de capital humano en Argentina, ¿sí? Bueno, ahí hay citado un trabajo, y acá hay varios otros trabajos. A ver qué pasa. Muchas veces está vista la migración, tenemos como un sesgo a pensar que no aporta, que el que viene de otro país nos quita trabajo, y en realidad hay muchas otras maneras de ver eso y de analizar estos fenómenos migratorios, como que no solo vienen a quitar trabajo, entre comillas, a gente de origen argentino en este caso, sino que en realidad vienen a traer también conocimiento, capital, generan. Entonces, bueno, acá están citados algunos trabajos donde un poco lo que intentan hacer es reflejar esta problemática, y es un fenómeno que cada vez se da con mayor frecuencia. La movilidad de las personas, sobre todo de los jóvenes, en los últimos años es muy importante. Es un fenómeno que está determinando la capacidad que tienen los países para hacer frente a nuevos empleos, y que muchas veces se nutren de esta población que se desplaza por motivos de estudio. En Buenos Aires especialmente es una ciudad que atrae muchísimo las migraciones estudiantiles, lo vemos en las universidades públicas, y este fenómeno dentro de lo que es el mercado laboral y las nuevas tendencias es algo que hay que, digamos que por lo menos nosotros les estamos prestando bastante atención por su impacto y por su crecimiento en los últimos años. Acá está, bueno, este es un trabajo específicamente del nivel educativo, de las migraciones que estamos recibiendo. Se los dejo, pero lo pasamos más rápido, no me quiero detener. En cuanto a los nacimientos, que es otro de los componentes que veíamos que determina la población total, lo que vemos es, a ver, pasamos la siguiente, estas son las definiciones, digamos. Acá lo que vemos es una caída muy importante de las tasas de la población. Esta es la población entre 0 y 14 años para distintos países, Argentina, Brasil, Chile, la Unión Europea, Paraguay y Singapur, como porcentaje de la población total, desde el 1960 hasta el 2014. Y lo que vemos es una contracción muy importante de la participación que tienen los niños en la población total. Es una tendencia no solo en nuestro país, sino a nivel de otros países. Acá elegimos algunos, pero como para tener una dimensión de este fenómeno y para mostrar cómo
se está contrayendo, esto que decimos hay menos chicos, bueno, es este gráfico, ¿no es cierto? Hay cada vez menos niños en relación a la población total. Y en cuanto a las defunciones, que es uno de los componentes que nos resta, lo que vemos también, si pasémosla, es una estabilización de las curvas a lo largo del tiempo. Así como vemos que las tasas de natalidad y la participación de los niños cada vez es más baja, lo que también vemos es una estabilización en las tasas de mortalidad. Y esto tiene que ver con el avance tecnológico, con la esperanza de vida, con un montón de otros fenómenos que están haciendo que cada vez vivamos más tiempo, no solo en Argentina, de vuelta, que hay otros países con estas tasas de mortalidad comparadas, y vemos cómo tienen una brusca caída desde en los primeros años, en las primeras décadas, y después tienden a estabilizarse, ¿sí? Y bueno, y acá obviamente hay algunas cositas que seleccioné, pero para que tengamos como cómo fue avanzando la medicina en estos últimos tiempos, los tratamientos, cómo se fue prolongando la esperanza de vida. Ahí, por ejemplo, el caso del SIDA, que pasaron 16 años desde que se produjo el reconocimiento de la enfermedad, que fue en el 81, hasta que se introdujo la combinación de drogas, que elevó la expectativa de vida de pacientes de 10 a 24 años. Y así con distintos tipos de cáncer, por ejemplo, donde eran enfermedades terminales, y hoy por hoy el avance de la ciencia y de los tratamientos ha prolongado la expectativa de vida. Sí, sigamos. Y entonces esto tiene un impacto. Como les decía, todos estos fenómenos sociodemográficos son muy relevantes por esto, porque estamos en un contexto donde tenemos menos nacimientos, hay más esperanza de vida, y esto desde ya que repercute en el mercado laboral. Esta es una proyección que era la relación entre viejos y jóvenes, le poníamos en términos más simpáticos, cada 100 personas hasta el 2050. Y lo que vemos es, en 30 años, ahí el punto rojo es el presente y este es la proyección a 30 años, donde va a ser la misma cantidad, ¿sí? Lo que veíamos es que de acá a 30 años estamos estabilizados en esa relación. Y la pregunta es cómo nos preparamos para eso, qué estamos haciendo, cómo tenemos que estar pensando las políticas públicas para este nuevo contexto. Pásalo, por favor. Y obviamente hay todo un cambio en el mercado laboral, que lo vemos en las generaciones más jóvenes, de un mercado laboral que estaba pensado y donde la tendencia era trabajar 9 horas en un escritorio, en una oficina, donde hoy por hoy el trabajo tiende a ser más descentralizado, toda la introducción de las tecnologías permite una movilidad y una flexibilidad que hasta ahora no se había dado. Esto de estar basado en los resultados, bueno, un montón de otras tendencias que acá lo sacamos de Accenture, que nos pareció muy claro y muy esquemático cómo refleja esto, ¿no es cierto? La escalera, ¿no? Que hay una única manera de ascender. En el pasado era uno entra a una compañía, iba ascendiendo, iba haciendo carrera. Bueno, hoy por hoy no está claro ese camino, es más errático, si se quiere, el recorrido laboral de las personas. Pasámoslo. Y obviamente se están dando fenómenos que tienen que ver, estos son 2 recortes de diario, uno de Google, donde cuenta que le pagaba tan bien a sus empleados para retenerlos que al final terminó siendo contraproducente porque los mejores ingenieros se iban a fundar sus propias empresas o se iban a pasarla bien un año y después veían qué hacían. Entonces, cómo esta flexibilidad y esto no atarse a las normas y uno sabe que hoy está en una empresa o en una compañía y puede pasar y volver a conseguir otro trabajo. Antes el temor a lo mejor era tan grande porque no tenías el conocimiento, no tenías los contactos. Uno para conseguir trabajo antes de las tecnologías, de un mail o de un teléfono, tenía que ir personalmente, llevar su currículum en papel. Hoy por hoy las posibilidades no se circunscriben a un ámbito geográfico o a los contactos, sino que está totalmente abierto. Acá, por ejemplo, es un caso de las residencias del equipo de salud en la provincia de Chubut, donde ponen un anuncio en el diario diciendo vengan a vivir a Chubut, hay sueldos muy buenos y les ofrecemos esto y lo otro, y se busca a través del diario, ¿no? Es una nueva manera de atraer, donde el mercado laboral está empezando, donde es difícil y uno desde las empresas y desde las instituciones tiene que convencer a la gente para trabajar,
Esta es otra iniciativa que también nos pareció bastante interesante, donde le ofrecen a estudiantes de cualquier lugar del mundo ir y vengan y te ponen las fotos de la playa y vengan a trabajar con nosotros, porque ya no alcanza un buen sueldo, porque el mercado laboral ya no es voy a trabajar y cobro y me vuelvo a mi casa. Hoy por hoy hay otros intereses, otras motivaciones que tienen que ver con el desarrollo personal en lo laboral, que antes a lo mejor estaba más relegado, y las nuevas generaciones tienen eso cada vez más, son más conscientes de eso, de no tener esta diferencia entre su vida profesional y personal, ¿no? Bueno, pasémoslo a esto, y entonces con todos estos cambios en el mercado laboral lo que vemos es una irrupción de las tecnologías y un terror que empezó a circundar en los últimos años, desde las políticas, desde las empresas, desde varios organismos también que se empiezan a preocupar porque están viendo esto, el avance de la automatización, el avance de la robotización. Esto quiere decir que las máquinas van a empezar a desplazar empleos. Miren esas fotos, este es como el viejo modelo de construcción con ladrillo y cemento, y ahora pasala. Eso, si ven allá atrás, en el fondo, es un puente que se está imprimiendo en 3D con un robot donde no hay nadie trabajando. Es una máquina que está imprimiendo ese puente. Entonces, estas preguntas empiezan a ser cada vez más cotidianas, porque una cosa es una fábrica que yo no veo y otra cosa es cuando yo voy caminando por la calle y me encuentro con esto. Entonces, si bien era una preocupación en el ámbito académico, en algunos ámbitos reservados, lo que pasó en estos últimos 2 años, diría, es que se volvió algo tangible, que cualquier persona, por más que no esté en la temática, empieza a ver cómo corre riesgo su empleo, el empleo de gente de su familia, de gente conocida, porque lo ve y lo puede palpar en la calle. Hay otra, a ver si es la que sigue, acá. Por ejemplo, pasen y sírvanse ustedes mismos. Ya está, ir al supermercado y que en vez de una cajera tengas la máquina para pasar vos y generar tu ticket. Digamos, es toda incorporación de tecnología que te empiezas a preguntar y a cuestionar de una manera más directa, ¿sí? Los autos autónomos. Es la avalancha de robots en la vida y en la economía y en la sociedad, ¿no? Y frente a esto, este fue el gráfico que nos despertó la mayor preocupación cuando el Banco Mundial hizo este trabajo, porque le puso un número, ¿sí? Todos veíamos este avance de las tecnologías, pero lo que pasó fue que el Banco Mundial le puso un número y dijo, esta es la probabilidad, este es el porcentaje de empleo que está en riesgo de ser automatizado en distintos países. Y ahí lo que veíamos es que para Argentina el valor era altísimo, es el 64,6% del empleo de Argentina, según este estudio, estaba en riesgo de ser automatizado. La diferenciación de colores es porque también calculaban un ajuste por la probabilidad de incorporación de esa tecnología. En el caso de Argentina nos daba igual, con ajuste o sin ajuste, estábamos igual de mal en este ratio. La verdad que salimos bastante preocupados de esta presentación y la gran pregunta era cómo esto se distribuye en los distintos sectores de la economía argentina. Eso era por el trabajo que estamos realizando en el Ministerio de Hacienda, la subsecretaría es de Programación Microeconómica, la dirección que está a mi cargo es de Análisis Sectorial. Bueno, lo que más nos preocupaba era, está bien, entendemos el número y ahora queremos ver cómo esto afecta, qué diferencias hay, cuáles son los sectores que están más en riesgo y cuáles son las ocupaciones más amenazadas. Porque pensamos y entendimos que esto puede ser una herramienta de análisis y de gestión de políticas y de pensar soluciones y de pensar estrategias, no para el Ministerio de Hacienda, pero sí para todos los ministerios que son los ejecutores de las políticas a distintos niveles y obviamente distintas organizaciones y distintas instituciones. Nos pusimos a hacer toda la ingeniería inversa de cómo aplicar esta metodología que estaba hecha a nivel internacional para Argentina y lo que llegamos fue a esto, que es justamente lo que queríamos ver. Cómo esto se distribuía en los distintos sectores del país. Y lo que vemos, acá está hecha la apertura por rama, vemos que hay obviamente sectores que son los menos amenazados, que tienen que ver con la enseñanza, con la investigación y el desarrollo, con servicios, con agricultura, todo lo que es mano de obra intensiva, donde
donde los trabajos no son repetitivos, donde no son rutinarios, donde requieren una alta integración de conocimiento. Todo eso son los empleos que están menos amenazados, incluso para Argentina. Y después la otra pregunta que nos hacíamos era, bueno, si tuviéramos que empezar a pensar en estrategias, ¿dónde tenemos que poner el foco? ¿Qué es lo que más, dónde tendríamos que tener más atención? Bueno, y obviamente los sectores que tienen una alta probabilidad de que su empleo sea desplazado por la incorporación de tecnología y que hoy están generando la mayor cantidad de empleo, es donde tendríamos que estar más preocupados. Entonces, este es ese gráfico donde nosotros vemos, por ejemplo, que comercio y la industria manufacturera son dos sectores que hoy generan mucho empleo, pero que a su vez tienen altas tasas de probabilidad de ser desplazado ese empleo. Entonces, si uno tuviera que pensar en estrategias para Argentina o tuviera que poner un foco, habría que empezar, o nos pareció relevante y nos parece que es un foco de problema importante, son estos dos sectores. Y por el contrario, si uno quiere promover capacidades, si uno quiere promover formación, capacitación, algún otro tipo de estrategias, en algún sector que tiene menos probabilidad de ser automatizado el empleo que está hoy generando, bueno, esos son estos tres que están acá abajo, que es enseñanza, salud y actividades profesionales, científicas y técnicas. Esto pasémoslo. Y acá, a ver, no sé si lo llegamos a poner. Bueno, a ver, volvelo, porque lo que hicimos fue acá después hacer un listado, porque la otra pregunta era si uno tuviera que recomendarle a su hijo qué voy a estudiar, qué hago, ¿no? Me gustan varias cosas, que es la pregunta de los jóvenes en general. Y nosotros mismos cuando tuvimos que decidir, seguramente teníamos más de una opción, más de una alternativa. Entonces hicimos un ranking de las 25 ocupaciones que tienen la probabilidad más alta y las 25 que tienen la probabilidad más baja. Entonces yo, comentándolo con una amiga que tiene un hijo bastante grande, le digo, bueno, aconsejale que mire esta lista, a ver si algo de todo esto le cierra, ¿no? Pero es un poco ese el objetivo, empecemos a pensar hacia dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos desde la gestión, desde la responsabilidad que cada uno tiene en ese ámbito. Dado este contexto que está pasando, cómo podemos adaptarnos, cómo podemos dirigir nuestros esfuerzos y nuestra energía en acompañar este cambio, no resistirlo y acompañarlo desde cada uno desde su lugar. Entonces, bueno, el trabajo terminaba al final con un anexo con estas listas, donde, bueno, hay varias, después está en la web, todo esto lo tenemos publicado, así que lo pueden consultar. Y acá termina la primera parte, ahora se los paso con Ernesto. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación que nos hicieron para presentar los resultados de este trabajo preliminar sobre empleo en Argentina en base al trabajo original del Banco Mundial. Y bueno, en esta segunda parte vamos a tratar de reflexionar sobre algunas tendencias. Cuanto más lejos mejor, porque bueno, si nos equivocamos nadie se va a acordar y nadie lo va a poder recriminar. Y bueno, cuanto más lejos sea, van a ver, yo no voy a estar, por ejemplo, pero bueno, estaré en otro lado, digamos, porque vamos a hablar del fin del siglo XXI también, entre otros temas. Bueno, así que seguimos. Bueno, lo que tenemos es algunas tendencias globales asociadas o previas a este proceso intenso de automatización, sobre el cual este proceso se va a sumar y va a generar más dificultades a nivel social y por ende más desafíos para los hacedores de política pública y para todas las ONG y organizaciones que se preocupen por estos temas, ¿sí? Bueno, lo que sabemos es que la inequidad en principio ha aumentado, o por lo menos todos hemos tomado conciencia de que la inequidad existe o ha aumentado, si bien siempre estuvo. Bueno, el trabajo de Piketty, que ha sido un trabajo señero en este sentido, este es uno de los gráficos que sintetiza la cuestión de cómo el primer decil de la población en Estados Unidos ha recuperado niveles de participación en la renta nacional en los últimos 20 años del siglo pasado y en la primera década de este siglo, recuperado los niveles de participación de fines del siglo XIX, principio del XX.
Esto quiere decir que el 10% de la población se queda con la mitad de la renta o la mitad del ingreso, ¿sí? Estas tendencias son bastante difíciles de revertir, dada la forma en que está organizada la economía a nivel mundial, que es un poco esto. O sea, la región más dinámica del mundo es Asia-Pacífico, las demás regiones acompañan porque hay una división internacional de la producción y del trabajo, vigente más o menos desde hace unos 40, 50 años, donde por bajos costos laborales y oportunidades de negocios, las grandes multinacionales de Occidente y los bancos de inversión promovieron la erradicación de la producción de la manufactura y hoy de la alta tecnología en Asia-Pacífico. Este proceso, lejos de revertirse, sigue. Pensemos que, por ejemplo, de un iPhone solo el 14% de los productos son producidos en Estados Unidos, ¿sí? El resto es todo en Asia, ¿sí? Y que, por ejemplo, el presidente Obama en Seattle, lamentablemente para él, el año pasado, festejó en la sede de Nike que la empresa generaba mucho empleo administrativo por las importaciones que traía de sus zapatillas de Asia, ¿sí? Así le fue en las elecciones, pues, entre otros motivos, no por ese seguramente. Entonces, hay 5 países de Asia-Pacífico que concentran el 45% de la población mundial: China, India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia. Y hay otros 10 países de Asia-Pacífico que acompañan a estos en el gran ritmo de crecimiento de la producción manufacturera y tecnológica mundial, y aparte son los países donde todavía la población aumenta y va a seguir aumentando. Con lo cual, el centro del mundo se trasladó del Atlántico al Pacífico, y esto en términos de producción y empleo para las otras regiones es un tema. Bueno, aquí vemos la distribución del Producto Mundial, cómo de alguna manera Asia ha recuperado participación y viene creciendo en la participación en la creación del Producto Mundial. Cuando le pregunto a mis alumnos cuál era la economía más grande del mundo antes de la revolución industrial, entonces, como tenemos mentalidad occidental, empiezan Holanda, España, y nadie dice China. Era China, simplemente porque las dos principales actividades eran el comercio y la agricultura, punto. Y era la que tenía más población. Pero eso no lo sabemos, ahora estamos volviendo a eso, y bueno, son tendencias que no van a cambiar mucho. Bueno, esta es la participación de entre agro, industria y servicios. Como vemos, los servicios son las actividades que generan más empleo en la actualidad. La industria cada vez menos, se automatiza cada vez más. No es un argumento, digamos, moderno o actual sostener que la industria genera tanto empleo, sino que los procesos se van automatizando. Eso era cuando dominaba los sistemas de producción en torno a la ingeniería mecánica. Hoy con los sistemas informáticos, bueno, esto ha cambiado dramáticamente, ¿sí? Así que el sector servicios es el que genera más empleo. La distribución de la población mundial, lo mismo. Asia es el lugar del mundo donde la población por ahora es más dinámica y donde promete serlo en los próximos años, ¿sí? Y aquí las proyecciones de Naciones Unidas en torno a las tasas de crecimiento poblacionales para fin del siglo XXI, ¿sí? Quizá lo más relevante, aunque nos vamos lejos, pero no tanto, porque dentro de 30 años, en el 2050, las tasas de crecimiento poblacionales en el mundo van a ser similares a las del 1700 o a las del 1750, como ustedes ven en este gráfico. Eso nos está indicando una caída de la tasa de natalidad muy, muy fuerte, lo cual en términos de oferta de trabajo, desde un punto de vista técnico y estricto, y en términos de desempleo y impactos de la automatización, bueno, no deja de ser una buena noticia. Pero el tema es que, de todos modos, la preocupación de los hacedores de política y de los demás organismos es generar empleo genuino para toda la población que va a tener la humanidad, que, digamos, siempre va a ser creciente. Bueno, aquí tienen los números en estas proyecciones de Naciones Unidas y, como ustedes pueden ver, si miran la región de Asia, las proyecciones en el último registro, 2050-2100, también siguen cayendo, y por supuesto la Unión Europea es la que primero cae, ¿sí? Es la región del mundo donde la tasa de natalidad de los nativos está en franca caída y sí la mantienen la de los inmigrantes, pero hay un cambio poblacional enorme, y bueno, en el mundo nos enfrentamos a esto, y en términos de toda esta revolución tecnológica y su impacto en el empleo es un tema a considerar, porque las tasas de crecimiento de las poblaciones con más capital humano tienden a caer drásticamente
y las tasas de crecimiento de aquellas poblaciones con menos capital humano, con más capacitación, son las que más van a crecer, entonces el desafío va a ser ofrecer puestos de trabajo para los no calificados, ¿sí?, en una economía mundial que tiende a automatizarse cada vez más en sus sistemas productivos. Bueno, los desafíos son enormes, estamos en una transición en todo sentido, demográfica, de sistemas productivos, de impactos de la tecnología sobre las formas de producción, de cómo vamos a acceder a los bienes que hoy día consumimos. Bueno, en ese sentido, algunos lineamientos de propuesta que queremos proponer. Ante todo, un Estado fuerte, que pueda tener capacidad de regular, no de crear empleo, pero sí de regular, de articular con jugadores cada vez más fuertes, de articular con multinacionales que están en proceso de fusión cada vez más intensos y son cada vez más poderosas. Pensar en algunos esquemas de ingreso universal básico. En ese sentido, no sabemos si Argentina es pionero, ¿sí? Bueno, falta hacer toda una evaluación de impacto de la asignación universal por hijo. La moratoria previsional tiene sus virtudes, pero también tiene sus grandes debilidades a nivel de sostenibilidad fiscal. Pero la Argentina, evidentemente, en lo que es cobertura y acceso universal al ingreso, ha dado pasos importantes, con desprolijidades, con evaluación de impacto que todavía no están hechas del todo, con mucho para mejorar, pero está claro que el mundo tiene que ir a un esquema, en principio, no similar, pero contemplando algún tipo de ingreso universal básico, porque no está claro que se pueda generar puestos de trabajo suficientes, sobre todo para las personas menos calificadas. Con lo cual los antecedentes de Argentina y la continuidad de estas políticas en este momento son un tema que consideramos importante como recomendación de política a estudiar, ¿no? Bueno, obviamente un replanteo del impuesto progresivo a la renta. Acá hablar en Argentina de más impuesto a las ganancias de personas físicas es el peor momento, digamos, me van a esperar a la salida, pero bueno, esa no es la idea, sino que obviamente a nivel mundial hay que hacer seguir haciendo un replanteo porque el proceso de redistribución de los más ricos hacia los más pobres es inevitable para generar condiciones de equidad y posibilidades de trabajo digno, que va a ser imprescindible, acompañado de algún tipo de ingreso universal, ¿sí? En ese sentido, el último punto dice crear nuevos puestos de trabajo con algún tipo de servicios que dignifiquen sobre todo a la persona. No sabemos si en el futuro la gente va a vivir de su salario. Hoy día mucha gente vive de transferencias y lo complementa con changas. Hoy día no muchos informales viven plenamente del fruto de su trabajo. Y no porque no quieran, porque sería una respuesta apresurada, quiero decir, sino porque a veces es difícil, ¿no? Antes decíamos, bueno, enseñale a pescar. Bueno, enseñale a pescar, pero asegúrate que haya agua, que haya un lago o que haya un río y que haya peces dentro de ese lago y ese río, si no le vas a dar la caña y bueno, peor, digamos, el remedio que la enfermedad. Así que ahí hay que pensar en grupos que incluyan recreación, grupos que incluyan diversas actividades que pueden ser remuneradas o no por empresas privadas o pueden ser componentes en una intersección de un ingreso universal básico. En fin, hay que ser muy creativos al futuro porque repositorios de supermercado no va a haber más y un montón de puestos de trabajo no va a haber más, ¿sí? Por ejemplo, cajeros de peajes, ¿sí? Entonces, todas estas posiciones van a desaparecer y va a haber que ser creativo de la política pública, del trabajo de las ONG, etcétera. Y como última reflexión a nivel micro, también ir pensando otras formas de empresa, ¿sí? Por ejemplo, la economía de comunión, que es también un ensayo desde experiencias cristianas, desde los focolares, etcétera, ir revisando un poco el espíritu y el funcionamiento de algunas experiencias que en algunos países están más avanzadas que en otros, en Italia, en Brasil, por supuesto, en Argentina también hay casos, y bueno, ir revisando un poco cómo se dan estos procesos y si se los puede sostener o impulsar desde la política pública, no con subsidios, sino con apoyando cambios culturales y tratando de generar espacios
para fortalecer el trabajo de la gente y poder generar oportunidades que sean en el futuro de trabajo, de ocupación del tiempo, porque eso hace a la dignidad de la persona, y de modo que las personas puedan realizarse en un contexto que con la automatización de los puestos de trabajo actuales parece bastante irreversible. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paula y Ernesto. Vamos ahora a prepararnos para escuchar a Pablo Dragún. Pablo es coordinador del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Economía y Desarrollo Industrial y especialización en pymes. Ha realizado cursos y seminarios sobre políticas de desarrollo productivo y formalización laboral en Perú y comercio en España. Trabajó en el Ministerio de Agricultura y en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en el sector público y en JP Morgan, en el ámbito privado. Se desempeñó como consultor de diferentes programas para el Ministerio de Economía, Ministerio de Ciencia y Tecnología del BID, entre otros. Pablo nos estará trabajando la productividad, competitividad en el mercado interno antes de la llegada de los robots. Hola, muchas gracias. Un orgullo estar aquí y también con tan buenos expositores. Cuando Cristina nos convocó a nosotros en la UIA para la presentación, el título era Antes de la llegada de los robots, y bueno, un poco también lo saqué eso del título porque los robots ya son una realidad acá en Argentina, no en todos lados de Argentina, y eso habla un poco de la heterogeneidad productiva que hay acá y que hay en todo el mundo, pero si uno va a, digamos, si uno va a una planta, por ejemplo, a una planta aceitera, ya está muy robotizada con sistemas, software, etcétera. Si uno va a una planta automotriz, pero también si uno va a, no sé, por ejemplo, la planta de... ¿Se escucha? Hola. Si uno va a la... Ahí va. A la planta de Aladio en Córdoba, que hace todos los lavarropas inteligentes, que además ya con el Internet de las cosas permite que se vea en tiempo real cuáles son los defectos que tiene fabricación, y ese lavarropas con Wi-Fi se conecta y ya la propia fábrica le va detectando los problemas que va teniendo los productos sin tener que esperar a la cadena que vaya para atrás en un service. Nada, son ejemplos de cosas que ya están ahora, están acá, y bueno, y que el devenir es un poco lo que tenemos que discutir. Pero nosotros siempre arrancamos, cuando hablamos de mercado de trabajo, mostrando la fragmentación del mercado de trabajo, con la dificultad siempre que hay de medir cosas distintas, porque a veces uno mide cuestiones registrales, que son los datos del empleo formal, que son los datos que recaba el sistema integrado, el SIPA, o sea, todos los formularios 931 que otorga cada empresa, más todo lo que es el empleo público, y luego la informalidad se mide por vías de encuestas como es la EPH, más allá de las dificultades que tuvo, pero dentro de todo se logra hacer algo más o menos así. Lo que vemos es que hay una población económicamente activa en Argentina, un país de más o menos 45 millones de habitantes al día de hoy, de menos de la mitad, de 21,3 millones, pero donde el sector privado solo genera 6,5 millones de puestos de trabajo, 6,6 formales. Hay una informalidad en torno al 30-35%, que podemos dividirlo entre lo que es, lo que está ahí, los informales asalariados del sector privado, y los independientes, que tienen un grado de especialización. Y por otro lado tenemos el sector público, que genera casi 4 millones de puestos de trabajo, que se incrementó mucho en los últimos años. Esto es en esfera nacional, provincial y municipal. Y hay un 1,7 millones de desocupados. Acá obviamente no se incluyen los que están inactivos, que son aquellos que durante un determinado tiempo de trabajo no están buscando trabajo. En lo cual, lo que vemos es que a una población de 45 millones de personas, apenas 10 millones tienen condiciones de trabajo más o menos decente, trabajo decente, y digamos 3,9 millones son del sector público, en un contexto que
hay trabajos que están muy bien y hay trabajos que tal vez es una forma de combatir esa precarización. En particular la industria tiene al día de hoy un poco menos de 1.300.000 empleados. Es el sector que más empleo, todavía es el sector que más empleo privado formal genera. Ahí mano a mano con el comercio tiene más informalidad. El comercio termina teniendo termina teniendo más de 1 millón de informales y la industria en total termina en 2,15, pero bueno, con distintas heterogeneidades. Y bueno, justamente la informalidad es uno de los problemas con lo que nos encontramos. Ese gráfico muestra todo el sector privado, tenemos el mismo para la industria y la situación es más o menos similar. En barras vemos la cantidad de empleo privado que hay desde el 2004 hasta el primer trimestre de 2017, es el último dato que tenemos detallado. Y la línea roja lo que va mostrando es la informalidad, que vemos que baja fuertemente de 2004, del pico de 2002, que baja fuertemente hasta el 2008, 2009, y que a partir de ahí hay una tendencia leve a la baja, pero está bastante estancada desde el año 2011, en concordancia con una economía que no creció en los últimos años, industria en particular, y donde hay sectores que, digamos, hay menos generación de empleo formal. Fíjense también que la generación de empleo privado prácticamente se estanca desde 2013. Hay leve crecimiento, hay una mejora ahora, hay 100.000 más, pero no llega a compensar el crecimiento poblacional. Entonces, bueno, esa es una de las primeras preguntas que nos hacemos, es, digamos, ¿qué pasa si no estamos generando empleo? Por un lado uno puede decir, bueno, tiene algo que ver todo este avance de la robotización, de ciertas tecnologías, pero también ciertos sectores que son más mano de obra intensivos, que también tuvieron problemas para crecer y que son cierto límite que está, digamos, cierto límite que ocurre, y donde una economía estancada hace que un montón de actividades no permitan crecer y, como tal, estos problemas que genera a nivel empleo. Nosotros siempre, pasamos al siguiente, este gráfico, lo que hicimos fue, bueno, tratar de empezar a vincular un poco digamos, dónde se ubica Argentina, digamos. Tenemos una mirada muy desde Argentina, como somos de la Unión Industrial Argentina, así que las personas afuera sepan disculpar, pero bueno, tenemos menciones a otros países, pero bueno, es el sesgo que nos imprime la entidad, más allá de que tenemos mucha interacción con otras entidades hermanas, sobre todo de Latinoamérica. Básicamente, la pregunta es, ¿dónde está parada Argentina y cuál nos parece que tiene que ser el papel de la industria en el siglo XXI en un contexto donde no va a ser la generadora de empleo, pero tiene un rol muy importante para jugar a la hora de la innovación y de generar estos vehículos de automatización? O sea, está ese doble juego, digamos, donde tal vez la industria no es la que va a generar va a motorizar ese volumen en el mercado interno, por todo lo que Ernesto y Paula comentaron recién, pero por otro lado, donde el grueso de la innovación se hace al interior de la industria. Bueno, en este gráfico en particular lo que tenemos es una clasificación que hizo un reciente doctor, que es Daniel Steingart, que trabaja bastante con nosotros. Básicamente lo que tenemos en el eje X son las capacidades tecnológicas de cada país, y en el eje Y tenemos el porcentaje de exportaciones de media y alta tecnología, que es una clasificación de la OCDE. Tomamos el promedio 2010-2013, tomó él en realidad el promedio 2010-2013, pero bueno, lo hemos discutido varias veces. Y básicamente lo que tenemos ahí es que hay países que son no innovadores primarizados, es decir, que exportan productos de bajo contenido tecnológico y que tienen bajas capacidades tecnológicas medidas como la inversión en I+D más las patentes que genera cada país. Por otro lado, más arriba tenemos países que son más considerados como ensambladores. Típicamente pusimos la bandera de México, un país que exporta mucho contenido tecnológico, tal como está medido. También esa es otra discusión, si las categorías están bien, porque el sector de alimentos tal vez está subrepresentado en esto de media y alta tecnología, cuando hay
hay algunos alimentos que son commodities y tienen menos tecnología incorporada, también es otra discusión esa, que por ejemplo un producto biotecnológico para consumo humano, y yo diría que eso ya tiene más tecnología, más allá de donde entra en la categoría. Pero bueno, yendo al punto, México en particular es un país que exporta mucho producto de alta tecnología, pero tiene una baja capacidad de patentes, partiendo lógicamente del sistema de maquila muy vinculado al consumo estadounidense. Y por otro lado tenemos lo que se llamó innovadores primarizados, que son países que tienen un mayor componente de exportaciones primarias, pero muy alto nivel de patente, donde se encuentran típicamente Noruega con el petróleo, Australia con todo lo que es más vinculado al agro y Nueva Zelanda parecido a Australia. Y por arriba tenemos los innovadores manufactureros, que son los que tienen un alto contenido de manufactura y un bajo contenido y un alto contenido también de innovaciones. Entonces la pregunta acá importante es, bueno, acá en Argentina siempre queremos tomar, más allá de nuestro devenir histórico, de las circunstancias históricas que nos han atravesado, de los errores que hemos cometido y también el lugar en el mundo donde hemos estado parados, por un lado lejos de la Guerra Fría en términos de geopolítica, también con ciertos peros, pero comparado con lo que pasaba en Asia, pero también lejos de zonas de guerra, con lo cual, digamos, ciertas cuestiones que atravesaban algunos países asiáticos, nosotros no las atravesamos, más allá de las malas decisiones propias, ¿no? Tampoco es como en el fútbol echarle toda la culpa al árbitro cuando nos han hecho goles el rival. Entonces, la pregunta acá es cuál debería ser el devenir de Argentina. Ir hacia Alemania, ir hacia Corea, pero por otro lado tenemos una cantidad de recursos naturales más que interesante, tanto en el agro, y donde somos muy competitivos, y también en sectores vinculados, y también con este tema de vaca muerta, que hay que ver cómo se termina desarrollando, digamos, pensar en pasar a esa categoría donde exportemos productos de media y alta tecnología en esa categoría, parecería, digamos, ser un salto un poco aventurero. El problema de Argentina, si uno sigue la evolución histórica, está boyando, que pasa un poco para arriba y vuelve para abajo, pasa para arriba y vuelve para abajo. Lo veremos en una filmina después, que con distintas mediciones. El problema es que pasa eso con Argentina. Hay países que van evolucionando en un sentido y Argentina tiene idas y vueltas, y idas y vueltas a lo largo de 50 años, digamos, no es una cuestión inherente y reciente. Entonces la pregunta es, ¿para dónde tenemos que ir? Nosotros creemos que es un camino que hay que ir desandando, pero donde por lo menos en este contexto de alto avance, por lo menos en el eje X, tenemos que apuntar hacia la derecha, según lo que ustedes ven, lo cual no tiene ninguna connotación política, sino simplemente es un tema de gráfico, ir hacia aumentar las capacidades tecnológicas argentinas, básicamente para no salirnos de esta ola de innovación. Seguimos adelante, lo vamos a ver un poco más en detalle. Por otro lado tenemos otro gran desafío. Bueno, ¿cómo hacemos para crear 9 millones de empleos formales que necesita Argentina al día de hoy, con todos estos cambios? ¿Cómo hacer, digamos, el mundo está abierto, más allá de aranceles, de medidas pararancelarias? No es el mundo de la ICI, de la industrialización por sustitución de importaciones, donde se cierra un mercado porque el correlato que tiene estar cerrado es un atraso tecnológico, y el mundo ya no es lo que era. O sea, entonces se vuelve complicado. Este gráfico lo que mostramos es, básicamente en el eje de X, en el eje de abscisas, siempre me confundo, el tema de la formalidad, o sea, cuánta formalidad tiene un sector, y en el eje Y tenemos la generación de empleo indirecto, esto lo hemos calculado con matriz insumo-producto, y el tamaño de las bolas, de las pelotas, es la cantidad de empleo. Lo que vemos es que hay sectores como el comercio que tiene una tasa de formalidad más baja de la industria y tiene una generación de empleo indirecto que es todavía más baja. La industria lo que tiene es que tiene una tasa de formalidad más alta, con heterogeneidades, porque no es lo mismo el empleo en una automotriz o siderúrgica que en la confección. Lógicamente, eso lo vamos a ver a continuación. Y tiene una tasa de generación de empleo indirecto
por lo que genera en sí mismo la actividad industrial, más allá de este decaimiento, por lo que genera a nivel de servicios, de compra de materias primas, de todo lo que es vinculado a la logística, sector financiero, etcétera, que es bastante alto. Fíjense, por ejemplo, tenemos que, bueno, la administración pública y la enseñanza, lógicamente, tiene una altísima tasa de formalidad, pero, lógicamente, una baja generación de empleo indirecto, pero bueno, pero trae otros beneficios que son más de largo plazo. Yendo acá específicamente a la industria, también acá, perdón el sesgo, pero bueno, somos Unión Industrial Argentina. Menos la Unión, voy a hablar de industria de Argentina, pero no así de la Unión. Básicamente, lo que observamos acá es que dentro de la industria también se da esta diferencia. Y lo que sí observamos es que hay algunos sectores, que son los sectores más denominados en su momento sensibles, digamos, bueno, ahora sí hablo de la Unión, como la Unión Industrial Argentina tiene distintos sectores, tiene distintos intereses y a veces, digamos, uno tiene que ir por un camino medio, pero lo que tenemos acá es que en la escala de ingresos, que hay una correlación bastante armónica entre la tasa de formalidad en un sector y la posición en la escala de ingresos. ¿Qué es que esto que quiere decir? Que cuanto más formalidad tiene el sector, más alto está en la escala de ingresos. Eso no es porque no es que un sector en sí mismo puede decir, bueno, ok, voy a pasar a tener a todo formal y voy a pasar más alto en la escala de ingresos, porque obviamente hay temas vinculados a la competitividad, a la innovación, a la productividad también del sector y obviamente también sujeto a la competencia mundial y a la escala que tiene el propio sector. Por esta razón es que el sector químico está más arriba, automotriz, con todos los temas que tiene, metalmecánica, fíjense también acá el tamaño de la bola es cuánto empleo genera, metalmecánica está más en el medio, y hay sectores que están más rezagados, que son los sectores más mano de obra intensivos, que tienen una tasa tiene una productividad menor, con lo cual, pero que también el tamaño de esa bola es grande, con lo cual, y el paso de un sector al otro de los trabajadores no es rápido, no es fácil, y obviamente son trabajadores que tienen menor capacidad de adaptación a priori, porque los otros trabajos que hemos hecho, lo que muestra es que los saltos de esos sectores sensibles, por decirlo de alguna forma, si bien ahora no quieren ser catalogados así, pero bueno, en su momento se lo llamó así, yo todavía no cambié el chip. El problema es que el paso de esos trabajadores pasa a sectores de menor productividad relativa, como es trabajo doméstico, o en algunos casos pasan a ser desempleados. Y también con el tema de brecha de género que hablaban antes, también acá hay sectores donde la tasa de empleo femenino es mayor a otros sectores. ¿Seguimos? Así. Bueno, esta la voy a pasar rápido. Siguiendo la misma lógica, pero al revés, están los mismos sectores, que esos sectores son los que menor actividad de innovación generan. Esto es con la ENDEI, una encuesta que hicieron entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Básicamente, los sectores el porcentaje de empresas que más innovan son los sectores que tienen mayor tasa de empleo registrado. Pero, nuevamente, pasamos a la siguiente, así voy más rápido. ¿Qué problema tenemos en Argentina? Bueno, tenemos lo que nosotros llamamos el dilema de los salarios medios. Somos más bajos, el costo salarial es más competitivo que en países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, Corea, pero estamos bastante por encima de Brasil o de México, pese a que, seguimos en la siguiente, pese a que nuestra productividad industrial, al menos el último dato que encontramos homogéneo, pues muy difícil de calcular, está por encima de esos países, esa productividad no alcanza a compensar este dilema que tenemos. Por otro lado, Argentina es un país que, dada sus características sociodemográficas, es difícil que pueda competir por salarios bajos, tanto por la cantidad de población como por la historia que tiene, como además, volvemos a decir, si hay un 30% de pobreza y un 33% de informalidad, pensar en un salario bajo no es una alternativa, sobre todo cuando el mercado interno es el fuerte de Argentina, al menos al día de hoy. Pasamos a la siguiente y voy a ir más rápido, porque estoy quedando corto de tiempo. Bueno, lógicamente, alto nivel entre productividad y entre nivel de productividad y nivel de ingresos, lo que vemos ahí. Y por último, este es el punto donde quiero hacer más énfasis,
el problema de Argentina para subirse a esta ola es que el gasto en I+D en relación al PBI estamos por debajo del promedio de Latinoamérica y del Caribe. O sea, no es que tenemos la mitad de España y, bueno, de Corea ya ni puedo hacer la comparación, ya se nos va casi del eje. Básicamente Argentina no está invirtiendo en más I+D, el I+D en Argentina lo genera más que nada el sector público, casi un 80%. A pesar de eso, esos recursos no llegan tanto a las firmas, en Argentina es un 5% nada más del gasto en I+D del sector público que va hacia las firmas. Más allá de que las firmas industriales hacen, un 60% de esas firmas hacen un esfuerzo de innovación, predomina mucho el autofinanciamiento. También esto está vinculado con un sistema financiero con baja capilaridad, poco profundo, y con un sistema científico-tecnológico que no logra traccionar. Pasamos a la siguiente. ¿Dónde está la importancia de la industria? Bueno, 80% de la contribución a los gastos empresariales en I+D lo genera la industria manufacturera, a nivel global. En Argentina está más o menos en ese... Está también, no, en Argentina no tenemos el dato, pero básicamente, si bien la industria, el grueso de la industria no va a ser el tractor del empleo, por todas estas cuestiones que estaban mencionando, más allá de determinados sectores, la industria tiene que ser el tractor, el vehículo de la innovación, que es lo que nos va a permitir sumarnos a esta ola que ya está pasando, que en algunos lugares se está sumando, pero bueno, convivimos con una estructura, con una heterogeneidad productiva más que importante, que es lo que mostramos en las filmillas anteriores. Una más. Bueno, no sé si se entiende mucho esto, pero básicamente lo que tratamos de mostrar ahí es, en el eje de X tenemos la complejidad, esto es la medición de Hausmann e Hidalgo, que básicamente es un proxy de cuán compleja es tu actividad. El país más complejo está ahí, que es 100, que sería China, que sería Suiza en este caso, y lo otro es el PBI per cápita. Y acá está el problema de Argentina. Argentina en el año 62, según esta misma medición, era más compleja que lo que es en el 2014, con lo cual, más allá del devenir, más allá de lo que ha pasado, hemos perdido complejidad. Si bien aumentó un poco el PBI per cápita, no fue lo suficiente. Fíjense, Corea, ahí en el año 62, donde estaba, y fíjense en el 2014, es un país sumamente complejo, con un PIB per cápita mayor. Tenemos que ir recorriendo un terreno donde ser cada vez más complejos. Y pasamos 2 filminas, y para concluir rápido, básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones de política que nosotros estamos trabajando? Igual es todo bastante primigenio porque, bueno, está el boom de este tema que nos parece primordial. Nosotros creemos que es sumamente importante potenciar las capacidades. Argentina es un país en la región con altos niveles de escolarización, pero 50% de la población mayor de 25 años aún no terminó el secundario, o no lo terminó, mejor dicho. El mundo que proyectamos a 2050 va a estar dividido entre creadores y usuarios de tecnología. El problema de esta robotlusión, como bien dice la gente del Bidintal, hemos estado también ahí en la presentación de su libro, es que casi un 80% se concentra en 5 países. Es una carrera muy difícil, la escalera está bastante corrida en términos de lo que decía Chang hace ya casi 20 años, pero si nosotros no incrementamos la inversión en I+D de ese 0,6% del PBI a por lo menos 1,2% de acá a 5 años, la carrera va a ser todavía más y más complicada. Argentina necesita aumentar su productividad, no vamos a crecer por salarios bajos, y por otro lado, el otro punto importante, cómo vamos en un mundo cada vez más en desarrollo, es sumamente importante aumentar la inserción internacional, que el gobierno bien ha dicho, inserción internacional inteligente. Si bien las firmas que exportan son un 90% son MIPYMES, un 80% de las exportaciones se concentran en grandes empresas. Necesitamos aumentar la base exportadora, una política de exportación inteligente, sostenida en el tiempo, sin perder mercados. Argentina ha perdido mercados con cierta complejidad que tenía ganados, por errores propios. Brasil no ayudó últimamente, pero Argentina no ha perdido. Entonces, creemos que esos 4 pilares tienen que ser la base sobre la que empezar a construir algo que nos empiece a acercar como
como sociedad argentina, y esto creo que tiene que trascender también a América Latina, más capacidades, tratar de ser lo más creadores de tecnología posible, generando la inversión, sea la forma que fuere, que digamos con el sector público interviniendo, colaborando con las firmas, colaboración público-privada, también generando incentivos para que el sector privado haga I+D, incrementar la productividad y por último una inserción internacional que nos permita estar bien vinculados al mundo y bueno, poder acceder bien a cadenas de valor en todas las ramas. Eso es un poco la visión que tenemos. Perdón si me excedí en el tiempo. Abierto a todo tipo de preguntas, críticas, etc. Gracias. Bueno, estamos cerrando ya este día. Gracias a los exponentes por su participación. Vamos a abrir un espacio de preguntas a los ponentes. Tenemos una acá, dos. Vamos a comenzar con Adelaida. Voy a intentar hablar, mi voz no funciona hoy. Bueno, agradezco a todos los ponentes, pero Paula nos decía al final que nos invitaba a acompañar el desarrollo tecnológico. Y creo que para todos es evidente que el desarrollo tecnológico va a colocar en evidencia con mucha más fuerza las grandes brechas sociales que tenemos, por solo hablar en América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, esas brechas sociales en relación a la pobreza, a la exclusión, a la violencia, a la corrupción también que existe, pero particularmente al analfabetismo tecnológico. ¿Ya? Tenemos en nuestros países un innumerable número de personas excluidas de la tecnología, excluidas de la educación, excluidas de la posibilidad de un trabajo digno, porque también creo que es importante desde nuestra perspectiva ética revisar los criterios para definir las tasas cuando el salario, cuando el desempleo baja o sube. No es lo mismo estar ocupado que tener un empleo digno, ¿ya? Cuando aplican las encuestas, y lo hace Colombia con el DANE, aplica las encuestas y le preguntan a los ciudadanos, ¿usted qué hace? Él dice, no, yo vendo tintos en el semáforo. Y ya lo pone como empleado. Ya salió del desempleo. Y yo creo que desde una perspectiva ética también tendremos que revisar que no es lo mismo estar ocupado a tener un salario o un trabajo digno, donde la persona pueda disfrutar de un salario, de sus prestaciones sociales, de todo lo que la persona necesita para vivir abundantemente. Y la preocupación es cómo acompañamos entonces el desarrollo tecnológico cuando es evidente todas las brechas sociales que tenemos, la exclusión, el no acceso a la tecnología. Se están haciendo grandes inversiones en automatización, en robotización, pero esto nos va a acentuar también no solamente lo que tradicionalmente se había conocido hace rato como la brecha entre ricos y pobres, que era la tenencia a la tierra, la tenencia a la riqueza, ahora la brecha entre aquellos que tienen la posibilidad de tener la tecnología y aquellos que no van a poder tener la tecnología, ¿ya? Y yo creo que nosotros tenemos que, desde este espacio de reflexión, tendríamos que pensar, bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué hacemos con que el desarrollo tecnológico nos va a poner sobre la mesa las grandes brechas sociales, ¿ya? La exclusión mucho más evidente? ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que ese es un punto para reflexionar también desde esta mesa y mirar, bueno, mientras que acompañamos sin importar que el costo para los pobres y excluidos va a ser que seguirán siendo excluidos y pobres del sistema social, pero acompañamos. Entonces yo creo que también es importante pensar cómo acompañamos. No solamente el desarrollo tecnológico, nos abrimos a la inteligencia artificial, a todo lo nuevo, pero ¿qué hacemos desde estos sectores para que podamos pensarnos desde los espacios de exclusión? Es como cuando nosotros hacemos hermenéutica, ¿no? Yo puedo hacer la hermenéutica de diferentes lugares y dependiendo
Si yo tengo el poder tecnológico, hago una hermenéutica favorable a mí. Pero si me pongo en el lugar de los marginados, la hermenéutica me sale diferente. Entonces creo que es importante repensarnos en esos espacios y este evento que trata de ponernos a pensar en trabajo digno, desarrollo inclusivo, pero también yo hablaba con Ignacio, ¿qué estamos entendiendo por inclusión? O sea, ¿qué entendemos por inclusión? Porque a veces decimos, no, ya la brecha de género se acortó, porque aquí hay 2 mujeres. El hecho de que haya 2 mujeres no quiere decir que tenemos una política clara de inclusión. Entonces, son como temas que pueden quedarnos en nuestras mentes, pero creo que desde lo macro, que es revisar desde la perspectiva ética cómo nosotros vemos este decrecimiento y crecimiento en nuestra población, que va a acrecentarnos mucho más violencia, mucha más pobreza, mucha más desigualdad e iniquidad. Entonces quería como dejar este tema de reflexión. Ok, por acá teníamos a Juan. La pregunta es para Paula y para Ernesto. Tengo un poco de confusión con el mensaje final del trabajo. En la mesa anterior lo que se discutía era si eras apocalíptico o no respecto de la robotización, la automatización en el empleo. Y ustedes empezaron con un documento del Banco Mundial que es claramente apocalíptico. Después, Paula, presentaste algunas formas nuevas de empleo, pero después, Ernesto, terminaste rematando con el apocalipsis. Y entonces la pregunta que yo me hago, y es la misma que le hacía a Indira Santos cuando hizo lo de los dividendos digitales, o lo que le hacen mis colegas cuando hacen las mismas estimaciones con Osborne y Frey, etcétera, aplicadas, es: el argumento vende, está claro. Ahora la pregunta es, ¿no estás mirando solamente una parte del proceso? Digo, ¿qué estás haciendo para decirme cuáles van a ser los puestos que se van a crear? Porque me estás diciendo cuáles son los puestos que posiblemente se destruyan, pero no me estás contando la segunda mitad. Entonces, si solo miras la mitad que se destruye, entonces eso es apocalíptico, pero así es más fácil. Y me parece que tiene que ver con un problema metodológico. Es más fácil agarrar la metodología, es aplicársela a la foto de los empleos existentes, porque vos no estás mirando la otra parte que la verás a futuro cuando mires para atrás. Entonces, hay un tema de solo miro para atrás y no para adelante. Y ahí es donde siempre me genera confusión, y entonces trato este debate de cuán apocalíptico sos o en realidad esto es lo que podés mirar y entonces lo presentás. Sí, bueno. Sí, voy primero por esta última y después hago algún comentario. Totalmente de acuerdo con tu percepción, digamos. Frente a la tecnología siempre están estas 2 miradas. Si uno piensa que la tecnología es determinante, o si uno piensa que puede hacer algo, y que en el diseño y en el uso de la tecnología hay cuestiones éticas donde el hombre puede decidir y puede poner su impronta en adoptarla, en usarla, en diseñarla de una determinada manera, o si la tecnología nos viene dada y nosotros lo único que tenemos que hacer es ver cómo manejamos estos fenómenos que se nos imponen, ¿no? Partiendo desde esa base, lo apocalíptico no, sí hay una cuestión metodológica, que estos mismos autores la debaten muchísimo, porque uno mira una foto. Cuando Frey y Osborne, que son los padres, digamos, de estas probabilidades, hacen el primer estudio, lo que ellos hacen es calcular la probabilidad de las distintas ocupaciones para Estados Unidos para un momento determinado del tiempo, con un estado de la tecnología determinado. Entonces ellos miran hoy, miran en 2013, digamos, 2016 actualizaron el trabajo, pero lo que ellos miran es, hoy con el estado de desarrollo tecnológico que hay, con las ocupaciones que estamos observando que genera el mercado laboral de Estados Unidos, ¿cuál es ese riesgo? Y no te dicen nada de qué va a pasar en el futuro. Y la incorporación de tecnología, el desarrollo de tecnología, obviamente que si bien destruye empleo, también genera nuevos. Hay un montón de ejemplos de nuevos empleos que se van generando. Mercado Libre es una de las empresas que más empleo genera en Argentina y no existía hace 15 años. Entonces, por un lado tenemos una metodología que es foto, y por otro lado tenemos el desarrollo de la tecnología
y lo que los países hacen o no para incorporar o para permitir y fomentar que diversos sectores incorporen alguna tecnología o no. De todas formas, estamos trabajando también, seguimos, porque esto nos disparó, obviamente, este tipo de preguntas, donde lo que nos interesa ver es el proceso. Es decir, ok, hasta acá llegamos con una foto y ahora yo quiero ver cómo es un poco lo que también comentaban en la otra presentación, Pablo. ¿Cuál es el nivel de incorporación que tiene Argentina de tecnología y cómo se va comportando eso a lo largo del tiempo? Esa dinámica a mí me permite por lo menos anticipar o compararme con otros países, con el estado de determinados sectores en otros países. O sea, la industria manufacturera, automotriz en Argentina no difiere de otros países. La tecnología es la misma. Entonces yo lo que tengo que, y en otros sectores pasa lo mismo, yo lo que tengo que ir pudiendo percibir es esa dinámica, cómo estoy, cómo es ese ritmo. Y en eso obviamente estamos trabajando, no es fácil. Siempre tenemos una restricción metodológica y de información que todos la conocen y algunos la sufrimos más que otra. Sí, no sé si querés vos completar la pregunta de él. Sí, sí. Sí, no, es interesante el punto, es un punto relevante. Ahora, yo no sé si es apocalíptico el asunto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio no me animo a decirlo, cantándolo, ¿no? Tampoco que la economía es la ciencia lúgubre, que lo es, sí, sabemos que lo es. Ahora, bueno, digamos, los hechos son esos y eso es lo que va a pasar. Ahora, es apocalíptico para algunos sindicatos porque se van a quedar sin afiliados y van a desaparecer. O sea, para ellos sí es apocalíptico. Es apocalíptico para algunas ramas industriales porque van a tener que reconvertirse, ¿sí? Porque si Philip Morris hiciera hoy cigarrillos, estaría fundida solamente. Entonces, para la gente común no es apocalíptico, porque la gente común lo que quiere es trabajar y vivir la vida, ¿sí? Y tener un empleo y llegar a su casa y ser feliz, ¿sí? A mí me enseñaron, no sé si es cierto, pero yo lo creo, que el trabajo es de lo más importante de la vida a lo menos importante, mientras lo tengas, ¿no? Obviamente, y tengas un ingreso. Así que a mí me parece que para la gente común no es apocalíptico, la gente se va a ubicar. Y bueno, cuando se descubrió el automóvil se acabaron los carruajes y bueno, los que manejaban carruajes, no sé qué se pusieron a hacer, pero algo habrán hecho, habrán sacado el registro, qué sé yo. Entonces, me parece que para la gente común el tema es, sobre todo, tener políticas adecuadas y no solo de trabajo, sino de Ministerio de Desarrollo Social, de Ministerios de Cultura, de Deportes, de empezar a pensar en actividades que no necesariamente sean trabajo, o que sí sean trabajo, pero que llenen la vida de las personas y que las personas se sientan dignas, porque no sé cómo va a ser el mundo del futuro dentro de 20, 30 años, pero si no hay trabajo para todos, una salida es esa. Entonces, ahí por supuesto, quizá no haya sindicatos y ellos sí pierdan, pero bueno, el mundo cambia, digamos, ¿no? O sea, la pelota sigue girando. Por eso yo no sé si es apocalíptico necesariamente, no hay que tenerle miedo a la tecnología. Por ejemplo, el Banco Nación lanzó hace 2 meses PIM, P-I-M, que es la billetera móvil. Entonces vos pones asterisco, ahora paso el aviso, ¿viste? Ya que estamos, ¿viste? Asterisco 456 y bueno, te regalan 50 pesos con lo que no va ni a la esquina, pero podés cargar, ¿no? En distintos medios, home banking, Rapipago, todos esos. Entonces, vos el celular se transforma en un medio de pago, entonces hoy por hoy vas a Carrefour y la idea es que se masifique y se extienda a otras instituciones y sobre todo a los comercios chicos, que es donde compran los informales, ¿sí? No van a Carrefour básicamente. Entonces, ¿qué pasa con los informales? Y tienen dificultades de trabajo y para acceder a ingresos y corren grandes riesgos de robos en sus barrios. Entonces no saben dónde poner la plata, ¿sí? No saben dónde guardar la plata cuando la tienen. Entonces, si esto funcionara, tendrían la plata en el celular. O sea, si pierden el celular nadie se la puede sacar porque es con clave. Entonces, bueno, digamos, no digo que le va a cambiar la vida, pero quiero decir, a veces la tecnología puede aportar instrumentos que pueden ayudar en la medida que sean masivos, que funcionen efectivamente, ¿no? Esto es un primer experimento en políticas de inclusión social del banco, que bueno, en otros países del mundo funciona. Bueno, en definitiva, la tecnología sí tiene sus lados riesgosos,
pero quizá haya que ser más creativos en términos de otro tipo de políticas. Ese es un poco el mensaje también de la presentación, ¿no? Y continúo porque me quedó el pie justo para retomar un poco la primera pregunta, que iba en esa línea, ¿no? Que la tecnología genera y profundiza las brechas. En algunos casos sí, en muchos casos no. Hay muchas iniciativas como estas de distintos gobiernos, tanto nacionales, provinciales, municipales, que justamente lo que buscan es acercar la tecnología a la gente. Los puntos de consulta empezaron con esto de Internet, puntos de acceso a Internet gratuito, y la masificación del celular hoy por hoy es tan alta. En Argentina hay más de una línea por habitante. No quiere decir que todos la tengan, quiere decir que está muy extendido el uso de teléfonos celulares, y hoy por hoy este instrumento nos permite conectarnos no solo a los que tenemos un teléfono bárbaro, sino que los teléfonos están permitiendo cada vez más navegar por internet, mandar un mail, y eso te abre la puerta a posibilidades que antes no tenías. Es esto un poco lo que yo decía, si alguien quería buscar trabajo y no tenía el dinero para ir a la ciudad más grande y empezar a hacer esa recorrida y qué sé yo, es que estaba excluido, realmente estaba excluido, no tenía esa opción. Hoy por hoy desde el celular, si tenés wifi gratis en alguna plaza o en algún lugar, se te abren muchas más posibilidades. Entonces, por un lado es cierto que cierta tecnología excluye, pero también hay mucha tecnología que incluye y que hoy por hoy es una manera de reducir esas brechas. Obviamente que ahí está esta inteligencia y esta habilidad que hay que tener desde la gestión pública y desde las organizaciones para sacar ese provecho, ¿no? Que es un poco lo que decía Ernesto, para hacerlas útiles, para que lo que está hoy disponible facilite y no excluya. Pero bueno, ahí está el uso y me resigno a que la tecnología viene dada y excluye de por sí, o trato de eso que hoy está en manos de la gente, de los chicos, de distintas poblaciones que antes no tenían esas posibilidades y que hoy las tienen, bueno, que sea para un uso más digno, ¿no? Que los lleve en esa dirección. Sí. Tenemos una pregunta, dos, una al fondo y luego acá. Para Pablo, ¿se escucha? No sé si está prendido. Sí, acércate bien. Mi pregunta en términos de pensar en trabajo sustentable, en empresas sustentables, en desarrollo sustentable y en todos los estudios que hace la Unión Industrial, hacen alguna modelación donde, por ejemplo, incluya la internalización de costos ambientales. ¿Cómo eso afecta a la productividad país, por un lado? Y por otro lado, si están teniendo en cuenta, por ejemplo, a futuro, el mes pasado estuvieron en Argentina las dos representantes de las ONG que participaron en el C20 del actual todavía G20. Y hubo una discusión entre las ONG que estábamos ahí participando sobre un tema que ellas querían incluir, que es el tema del pricing en términos de carbono y de cambio climático. ¿La Unión Industrial lo está teniendo en cuenta? Porque eso también puede ser utilizado, por ejemplo, como una regla arancelaria para exportar. Me agradarían tus comentarios. Tenemos una segunda pregunta acá y luego continuamos. Gracias también al panel. Bueno, tengo en realidad una pregunta y dos comentarios. Mi pregunta sería para Pablo Dragún. Si realmente, cómo ve el panorama, porque veo que las propuestas van por el lado del desarrollo en función de los mercados externos, pero cómo ve las posibilidades de los mercados internos y dentro de la propia región, ¿no? De hecho, estudios recientes de CEPAL hacen ver que frente a las políticas comerciales de los Estados Unidos y financieras, etcétera, probablemente México, Argentina, Brasil jugaría un rol muy importante en la región, pero eso nos implicaría dar una mirada un poquito más detenida a las posibilidades de las alianzas intrarregionales. En el campo de la economía solidaria, por ejemplo, sé que desde la Comunidad Andina de Naciones hace ya 5 años más o menos, se hizo un estudio sobre las oportunidades de comercio justo en la región andina bolivariana. Sería mi pregunta. Y en cuanto a los comentarios,
Aunque en realidad me cuesta mucho trabajo hablar de economía informal, en realidad prefiero no hablar tanto de ella, sino de la economía popular, que no es lo mismo. De todas maneras, creo que sería bueno analizar un poquito más el tema este tema. Recuerdo que una de las críticas que se hacía al enfoque del marco conceptual de De Soto, en la época que se presentó el libro, no solamente eran los problemas de los errores econométricos en las estimaciones, sino también el error teórico. O sea, quienes criticaban sostenían que el error teórico es que se está utilizando un marco conceptual de las economías subterráneas, asumiendo un poco la hipótesis de que no había relación entre el sector formal y el sector informal. Y en aquella época hubo algunas investigaciones como Rossini, Thomas y otros que lograban hacer ver que hay una relación entre el nivel de ingreso medio del sector informal con el salario medio del sector formal, porque sí hay transacciones entre el sector formal y el informal, y ese viene por el lado de los trabajadores mismos del sector formal o de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces creo que ese tipo de interacciones y de relaciones habría que estudiarlas un poquito más detenidamente. Y mi segundo comentario tendría que ver con el tema de economía del cuidado. Yo recuerdo haber escuchado este concepto hace varios años atrás, sobre todo el movimiento de mujeres, ¿no? En el Perú, Patricia Amat tiene estudios, en Quebec, Lorraine Gay y otras autoras. Y entonces partían, digamos, de la valoración del trabajo de la mujer, que no necesariamente pasa todo el trabajo por el mercado, sino hay, por ejemplo, el trabajo doméstico. No es lo mismo trabajo que empleo. El empleo sería una de las formas del trabajo, pero si intentamos aproximar la definición del trabajo como la capacidad humana de transformar materias primas en bienes y servicios de utilidad social, entonces necesitamos valorar el trabajo doméstico, entre otros, el trabajo comunitario, el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en ello. Corallo tiene algunos estudios en torno a eso. De modo que me parece que esta economía del trabajo, esta economía, digamos, del cuidado, que tiene que ver con estos temas de la afectividad, el rol de las mujeres en ello, pero sin duda las mujeres en primer lugar, pero otros actores y actrices también, pues me parece que habría que estudiarlo un poquito más. Bueno, con respecto al tema medioambiental, soy sincero, no soy un experto en el tema. Hay un departamento en la UIA de todos los temas vinculados a ambiente y todo el tema vinculado a pricing, tengo entendido que se hacen, pero digo la verdad, mucho yo en particular no estoy tan al tanto. En cuanto a la medición se tratan más temas vinculados a la normativa y a determinados cambios que hay que implementar. Sé que estuvieron mira, no me acuerdo del tema de Río más, ¿cómo era? Río más 20. Iba a decir Río más 20, pero con todo esto del G20, digo, quizás tenía un problema yo que unificaba cosas. Estuvo ahí la UIA y todas estas cosas se tienen en cuenta desde el Departamento de Medio Ambiente. Nosotros brindamos algún tipo de asistencia, pero yo en particular en este enfoque, justo en el caso del costo salarial comparado, es una medición internacional que hacía el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos y que ahora lo continúa un esquema privado. Es más que nada el foco en una comparación internacional. Pero bueno, todas las cuestiones medioambientales se tienen en cuenta, se trabajan, pero la verdad no me siento capacitado para responder al detalle cómo se puede internalizar dentro de esta presentación. Igual tomo el punto para profundizarlo tanto yo como mi equipo. En cuanto a la cuestión del foco, tal vez en el apuro, siempre en las presentaciones, hay un profesor que tuve de la facultad que se refería, que hace poco me dijo, el problema es que estamos mucho tiempo haciendo metodologías, análisis, diagnósticos, y a la hora de la recomendación de política, esto más que nada en un paper, bueno, lo hacemos, ya terminamos todo ese trabajo, bueno, hay que entregarlo y lo hacemos rápido y todo sale más o menos de memoria, en vez de sentarnos a diagramar, y creo que algo parecido me pudo haber pasado en esta presentación, que quizás en el apuro explicité esta cuestión de mercados externos, cuando en realidad, digamos, posiblemente lo que faltó detallar es que
Argentina, el grueso, digamos, de su mercado es mercado interno, es más o menos un 80-20. Obviamente el sector automotriz es un caso muy particular por la integración con Brasil. El mercado interno es crucial, por eso también es la otra pata que nosotros creemos que la competencia por salarios no es solo una cuestión sociodemográfica, hasta ética, sino también es una cuestión del mercado interno. Cualquier política que contraiga mucho el salario y el poder adquisitivo va a resultar siendo aún más contractiva, porque el grueso de Argentina es el mercado interno, y más en un mundo donde de la caída del muro hasta 2015 el comercio fue la gran locomotora del mundo, creciendo al doble del PBI mundial, y los últimos 2 años está por la mitad y decreciendo, y bueno, con todos estos fenómenos de Trump, Brexit, etcétera, más China que crece menos, hace difícil pensar. Con respecto a la región, nosotros venimos, una gran frustración hasta personal. En 2012 en la UIA hicimos una conferencia con Brasil, vino acá la presidenta, las expresidentas de ambos países, con gabinetes, y además vinieron empresarios, y habíamos armado todo un documento de posibilidades de integración entre Argentina y Brasil, y a partir de ese momento la relación empezó a deteriorarse, por lo menos de lo comercial, a un grado inusitado. Creemos que la salida para Argentina pasa por tener una región más integrada, porque geográficamente Argentina y la región están tan lejos del mundo. La verdad que pensar en llevar algo, exportar confecciones a Vietnam no tiene ningún sentido. En cambio, dentro de la región se pueden dar ciertas cuestiones más vinculadas a la integración, que creemos que hay que incrementarlo. Solo un 25% del comercio en Latinoamérica y el Caribe es intrarregional, cuando uno va a Europa y es un 70%. Lógicamente Unión Europea lo hace más fácil. Y en temas de la vinculación entre informalidad y formalidad, nosotros no lo expuse acá, pero es el tema a veces cuando uno tiene muchas cosas y va rápido. Pero tenemos varios trabajos hechos sobre la informalidad, sobre las razones de la informalidad y sobre los vínculos que hay entre el sector informal y el formal, como también incluso hay sectores que son más grises, donde hay informalidad dentro de un sector formal, hay nichos diferentes, y coincido que es una problemática frontal, y a veces puede ser que la cuestión metodológica tienda a hacer pensar que la informalidad está vinculada solamente, digamos, está vinculada por fuera del empleo formal asalariado, cuando a veces puede ser cuestiones de sectores de gente que está empleada en relaciones precarias, y en otros casos puede ser cuestiones más vinculadas a la economía social, que tiene otra composición y que funciona de otra forma, más allá de que obviamente tiene esta relación y todo eso. Y creo que después está el tema de las mujeres que habías mencionado. Sí, nosotros también la perspectiva de género es un tema que por suerte está bastante en boga, que esperemos que haya llegado para quedarse, o mejor dicho, para quedarse hasta que nos olvidemos del tema, porque ya no sé un tema, pero bueno, no lo sabremos. Y bueno, con todo el tema de la economía del cuidado, sí, es un tema interesante. A mí en particular me interesa porque mi esposa es psicogerontóloga, así que me parece, es un tema a desarrollar, pero también el problema que tiene ella le encanta lo que hace. Ya voy a algo bien personal, pero la remuneración que tiene es muy baja, con lo cual hasta es como que no están dados los incentivos. Parece como una cuestión hasta de abnegación, como una cuestión hasta de docente, digamos. Son temas que habría que ir reviéndolos de alguna forma. Pero no mucho más en detalle de eso, no sé, más allá de mi historia personal. ¿Tenemos alguna otra pregunta o participación? Pues nos parece que estamos cerrando. Sí. También para Pablo. ¿Tienen algún estudio hecho sobre el efecto que generaría la llamada enfermedad holandesa, sobre todo si tiene éxito Vaca Muerta? Es una buena pregunta. No, la verdad todavía no, pero sería interesante verlo. Nosotros estamos más que nada viendo
cómo hacer que todo eso genere más desarrollo de proveedores nacional, que creemos que es interesante, pero también está este riesgo de una especie de crowding out, que todo el financiamiento vaya por un sector y que a veces en contextos donde la demanda de algunos sectores está dada por el mercado y la demanda de otros sectores está muy dada por regulaciones del Estado, es posible que vayan para todo ese lado. En energías renovables en particular, uno está viendo la lluvia de inversiones en energías renovables, está bastante vinculada a un contrato a 20 años con un precio garantizado en dólares, lo cual es positivo desde el punto de vista de renovables, pero puede generar que vaya mucho para ese lado y tal vez menos para otro lado, y hay que ver si ese lado va a generar ciertos derrames positivos sobre las capacidades tecnológicas nuestras. Pero igual lo tomo eso para ver si el año que viene, si nunca baja la espuma igual últimamente, pero si podemos afrontar algo por ese lado. Sí. No, de todos modos, un comentario al margen, pero el financiamiento del déficit fiscal con deuda externa está provocando los mismos efectos sobre las exportaciones argentinas. Las exportaciones uruguayas en los primeros 9 meses del año crecieron 8% anual. Comparemos con las argentinas y comparemos las canastas, nada más. No quería hacer comentarios porque estamos todos cansados, pero escuchando las últimas discusiones no puedo no entrar. Es como si, me da la sensación que como si los paneles que tuvimos antes no hubiéramos existido. Cuando hablábamos de desarrollo, hablábamos de desarrollo integral. No podemos insistir en un desarrollo basado en fossil fuels en el mundo. Yo entiendo el problema industrial en sí mismo, pero la pregunta entonces es ¿cómo pensamos el desarrollo industrial incorporado al resto de la sociedad? No sé si querés comentar algo, Pablo. Sobre todo me refiero al tema de Vaca Muerta. Sí. Sí, Hay que explicar un poquito qué es Vaca Muerta para todos los amigos. Sí, bueno, Vaca Muerta es un yacimiento enorme de shale gas y el segundo que generaría que supuestamente Argentina tiene la segunda reserva más grande del mundo y donde están yendo muchas inversiones también porque tiene un buen precio ahora y la idea es que vaya decreciendo. Sí, a ver, es complejo el asunto porque, por ejemplo, yo este tema tampoco soy un especialista, pero he dialogado bastante con la gente del Departamento de Energía, más que con la gente de Ambiente, la verdad, y quizás debería hacerlo al revés la vez que viene. El tema de las energías renovables es que muchas veces tienen un costo muy elevado comparativamente con otros sectores y que ese costo está muy subsidiado. Y lo que termina haciendo es, en algunos países desarrollados, como Alemania, como España, que tienen una cuenta fiscal muy, muy grande que pagar al final, cosa que no está mal per se. Alemania la puede pagar, pero en España, digamos, pudo haber ocasionado algún tipo de problemas. Yo creo que, a ver, la cuestión energética es crucial. Digamos, sin energía no puede seguir creciendo. Argentina lo vivió en carne propia. Yo creo que, digamos, tenés que tener algo armónico. El presidente está muy en línea con el tema de energías renovables. Nos parece positivo. Quizás nuestra crítica no va por el lado de las renovables, sino va por el lado de quién las paga, porque el problema en particular que tiene la industria es que es el sector transable, entonces siempre a veces se tiende a recargar las tintas, digamos, o sea, a ir el costo hacia el sector industrial específicamente, lo cual, digamos, se puede pagar más que el residencial, sí, pero en el mundo es más tirando al revés, porque la industria, al ser el sector transable, es el que tiene que competir, entonces si la industria argentina y la que es más energointensiva tiene incorporada una tarifa que puede ser el doble de Estados Unidos, más los problemas que tienes en logística, más de costos, más una logística mucho peor, el problema que tenés es que esa industria al final termina siendo poco competitiva por todo el entorno que lo rodea, que quizás pudo haber tenido un origen positivo, pero termina siendo poco competitiva por esas condiciones de entorno. Más allá yo creo que la cuestión ambiental también es crucial. Siempre nosotros estamos bastante en OIT, estamos
somos la parte mandante de Argentina del sector privado. Y todo el tema de trabajo decente y de empresas sostenibles se vinculan con eso, que la empresa sea sostenible en el tiempo en relación con el ambiente y generando trabajo decente. Está en línea de desarrollo con los objetivos, con los ODS, estamos trabajando con algunos objetivos en particular. No es fácil para Argentina, que tiene un déficit fiscal elevado. La verdad, la solución en sí misma no es fácil. Considero que... Y también otro problema que tenemos en Argentina es que somos muy fanáticos de soluciones rápidas y el camino del desarrollo es lento. Bueno, lo dijo el presidente el otro día, digamos, lleva su tiempo todo. Tal vez hay que ir a algo y, digamos, tratar de ir sin demonizar sectores e ir empezando a corregir ciertas imperfecciones, dadas las restricciones que tenemos. Somos un país con un cierto desarrollo, pero no tanto. Somos un país con un salario no alto, no bajo, con población relevante, no superpoblado. Bueno, con muchos recursos naturales, pero tal vez no tantos como Noruega, y construir institucionalidad a la larga y que sea sostenible en largo plazo, tomando en cuenta todas estas aristas. No, la verdad es que es muy difícil a veces, porque ¿viste? Los economistas cuando tratamos de focalizarnos en un punto y después nos olvidamos del resto. Es una cuestión más tal vez metodológica, no es que nos estemos olvidando, y por eso está buena la mención de todo esto, creo yo. Espero haber respondido en parte. Ok. Bueno, me gustaría ir cerrando la sesión esta tarde. Primero, haciendo un breve comentario. Es muy difícil estar moderando una sesión con un tema tan interesante como este y tener que estar callado, dando la palabra. Y por eso me gustaría hacer algún comentario. Al cerrar, de cosas que deberíamos tener en cuenta, luego de haber visto todo el panorama de esta mañana y de esta tarde. Hay una realidad, y es una realidad que no podemos negar, y ustedes lo decían en su ponencia, que hay un riesgo tremendo para la humanidad, que es el de la automatización. Ustedes decían, el sistema económico produce y se caracteriza, y hay un premio Nobel que lo dijo en su libro, una tremenda inequidad, una distribución bien inequitativa de los recursos que se producen. Y el tema es que la tecnología no está concebida para disminuir, para cerrar esa brecha. Todo lo contrario. La tecnología está en función y al servicio del capital, no al servicio de la humanidad. Entonces nosotros no podemos salir de esta mesa en esta tarde, y es mi preocupación, pensando de manera ingenua, creyendo que la tecnología va a producir vida en el globo terráqueo, va a mejorar las condiciones de nuestros pueblos. Y toda la presentación tuya que hacías nos muestra la tremenda lucha que nuestros países en Latinoamérica están tratando de hacer para tratar de pasar de un cuadrante al otro. Pero es muy difícil. Y es muy difícil porque las condiciones no son iguales, no estamos luchando en igual de condiciones. Cuando hacemos un tratado de libre comercio, las economías son demasiado asimétricas. Pongamos el ejemplo, Tratado de Libre Comercio de China con Chile. Es decir, ¿qué es Chile frente a la China? Y podríamos poner muchos otros ejemplos. Entonces, la preocupación que me queda es que no podemos salir pensando que es que la tecnología es la panacea. Porque eso nos vendieron en el 2004 cuando nos decían de que no había otro camino. El sistema económico neoliberal globalizado era el fin de los tiempos. Ahí teníamos que ya todos estar inmensos. Hoy nos están hablando de la tecnología
en sus diferentes concepciones, porque es que no solamente es el tema de la robotización, no solo es el tema de la inteligencia artificial, no solo es el tema de la 3D. El problema es que si fuera meramente que va a destruir unos empleos y va a producir unos nuevos empleos, el problema no es tan grave, porque el sistema viene haciéndolo permanentemente. El tema es mucho más profundo. Cuando la tercera y cuarta revolución industrial se desarrolló, la humanidad cambió, ¿o no? Mucho de lo que hoy tenemos, de los conceptos de la vida que hoy tenemos, de familia y todo eso, se generó a partir de la revolución industrial de hace 150 años. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese nuevo tipo de humanidad que va a resultar, donde se mezcla la materia inerte con la materia orgánica y donde la máquina, es decir, la materia inerte adquiere vida? Porque es que hablábamos ahorita de la educación. El problema es que las máquinas están aprendiendo y están aprendiendo a una velocidad superior a la de los seres humanos. La película Terminator no está tan lejos de la realidad. Yo quería dejar ese comentario. Gracias.